estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Muy bien, pues buenos días a todos. Es domingo 31 de enero y buenos días a los que estamos en directo y los que nos vais a ver, nos verán el culto en diferido. Estamos reunidos como iglesia, no presencialmente, pero sí convocados a reunirnos juntos, escuchar de la palabra de Dios juntos y alabarle juntos. Hemos estado viendo estos días que las tecnologías nos permiten, como suelen decir los profesionales del vídeo y de la televisión, consumir contenidos, ver vídeos en cualquier momento, en cualquier lugar. No hace falta estar en directo porque todo está, dicen, disponible en la nube. Pero como iglesia, aprovechemos esta oportunidad de saber que estamos juntos al mismo tiempo, como familia, como hermanos en Cristo, porque creo que eso es importante y también nos fortalece como miembros los unos de los otros, como dice Pablo en Romanos 12:5. Vamos a escuchar una lectura de la boca de nuestro querido hermano Curro y damos paso así al tiempo de alabanza. Hola, buenos días a todos. Estamos en el Salmo 103. Salmo 103. Y vamos a leer. Primero vamos a leer del 1 al 5 y del 19 al 22. Salmo 103, de 1 a 5, dice: Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Y a partir del 19 dice: El Señor ha establecido su trono en el cielo, su reino domina sobre todos. Alabad al Señor, vosotros, sus ángeles, que ejecutáis su palabra y obedecéis su mandato. Alabad al Señor, todos sus ejércitos, siervos suyos, que cumplís su voluntad. Alabad al Señor todas sus obras, en todos los ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién puso la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorarle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y sufrió los clavos sin dolor,
quien llevó el mal del pecado. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Por siempre. Por en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. En nadie más confiaré, solo en el nombre de Jesús. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. En nadie más confiaré, solo en el nombre de Jesús. Cristo, piedra angular, fuerte soy, tan solo en él, sobre la tempestad es Señor. Aunque su faz no pueda ver, descansaré en su gracia fiel. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él, Cristo, piedra angular, fuerte soy, tan solo en él, soy.
Lucho con mi mente que me dice que no llegaré. Sin cesar me insiste que a la altura nunca estaré. Los altibajos de mi vida acaso me definirán. Recuérdame quién soy, en ti lo necesito escuchar. Dices que me amas cuando solo estoy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Tú me sostendrás cuando no pueda más. Si no encajo yo, tú me recogerás. Y creo en ti, yo creo lo que dices de mí. Lo único que importa ahora es lo que pienses tú de mí. Todo mi valor e identidad encuentro solo en ti. Dices que me amas cuando solo estoy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Tú me sostendrás cuando no pueda más. Si no encajo yo, tú me recogerás. Y creo en ti, yo creeré lo que dices de mí. Todo lo que tengo y soy lo rindo ahora a tus pies. Cargaste mis fracasos, Dios, toda gloria te daré. Dices que me amas cuando solo estoy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Tú me sostendrás cuando no pueda más. Si no encajo yo, tú me recogerás. Creo en ti, yo creeré lo que dices de mí. Muy bien. Previamente a la mesa del Señor, compartir con vosotros algunos temas de oración. Y voy a compartir un slide donde reflejo esos puntos de oración. Un segundo. Y creo que ahí se ve, ¿no? Creo que ahí se ve, sí. Un primer tema de oración. Nuestra querida hermana Carolina Bueno es candidata a la Secretaría Ejecutiva de la FEREDE, que es el órgano que representa a todas las iglesias, como han compartido ya en algunos foros, de evangélicas, iglesias del entorno protestante en España. Por lo tanto, es importante, lo hemos dicho en algunos foros, pero es importante que oremos por ella, que oremos porque todo este proceso lo dirija el Señor. Y, como no, sinceramente, oremos para que ella, parte firme candidata, pues que gane que pase a ser la secretaria ejecutiva.
sería una bendición como la conocemos y por toda la labor que lleva todo este tiempo, todos estos años en la FEREDE. Así que lo tengamos en mente porque es en breve este proceso, en febrero, si no me equivoco. Un segundo tema de oración que tiene que ver con la evangelización, lo compartían también en algunos de los foros, pero es un tema de oración también que lo tengamos en mente. Nuestro querido hermano Jefe Herrero, de la familia Herrero en Villablino, participan en una cumbre, pero es una cumbre que se llama Cumbre de Decisión, que es cómo adaptar el mensaje del Evangelio en el entorno cultural en España en concreto. Por lo tanto, es algo importante en ese sentido de cómo hacer llegar el Evangelio a nuestra región, a nuestro país, a España, y por lo tanto pedimos oración por Pepe, que es el 23 de febrero. Un tercer y último tema de oración es orar por la página delirante.org, más que orar por la página, evidentemente, orar por la función que tiene esta página, que la fundó Luis Marian, que ha estado unos meses por temas técnicos fuera de onda en la red. Pero es interesante la labor que hace esta página y oremos por Luis también, por este ministerio, porque como decía el Consejo, en palabras de Miguel, es un ministerio que llega muy bien a personas que nunca se atreverían a ir a la iglesia. Es un ministerio que hace convivir y trasladar mensaje de la convivencia entre la razón y la fe, etcétera, y que sin duda llega a muchas personas que de otra manera no llegaría este mensaje. Por lo tanto, damos gracias a Dios por esta página que se puede acceder desde la nuestra, pero también directamente delirante.org, y pedimos también por Luis para que tenga sabiduría en los contenidos y la orientación que da a la función de esta página. Entramos ya en el tiempo de la mesa. Cuando nos acercamos al tiempo de la mesa, entre otros, hay dos aspectos relevantes que, entre otros, quiero decir, que debemos destacar. Un aspecto que tiene que ver con la persona de Jesús, sin duda, y otro aspecto que tiene que ver con el mensaje de esperanza para el ser humano, para nosotros. La persona de Jesús, el Hijo de Dios en medio nuestro, cautivaba sin duda por su sencillez y por su insistencia en la práctica marcada y caracterizada por el amor compasivo hacia toda persona en situación de necesidad. El segundo aspecto, la esperanza para el ser humano, una esperanza no supeditada exclusivamente a la certeza de que sin duda estaremos un día en la presencia del Señor en el cielo, sino también una esperanza traída a nuestro día a día, a nuestro presente, para que tengamos una vida en abundancia, como dice el Evangelio de Juan 10:10, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Y ambos aspectos, la persona de Jesús, la esperanza que tenemos en su mensaje, nos requieren como cristianos una mirada que leía el otro día que tiene que ser de simpatía hacia nuestro mundo y nuestro momento cultural. Mirada que no está reñida sin duda con un espíritu crítico, especialmente frente a todo aquello que va en contra del crecimiento de las personas en el mensaje liberador del Señor. Pero que nos remite sin duda directamente al Evangelio y a lo más noble que hay en el corazón humano. Simpatía, como comentaba antes, curiosamente el término en griego es el mismo término para nombrar la compasión, para nombrar compasión. Y el griego, como sabéis, es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. Como iglesia, como cristianos, en medio de una sociedad tan crispada, debemos ser favorecedores de esta actitud de compasión que manifiesta el mensaje de Jesús en la cruz. Vamos a orar por la mesa y voy a pedir a Adán que ore por ella. Y después escucharemos una canción. Bueno, Señor y Padre, gracias por la oportunidad de reunirnos hoy, sea las circunstancias que sean, Señor. Es un tiempo bastante difícil para todos, Señor, ya que, bueno, está el COVID. También quería pedir, pues, por lo que ha dicho antes mi padre, Carolina, José Herrero y Luis Marián, darles fuerzas, Señor, cada uno en sus ámbitos, Señor, y pues, que puedan ir creciendo y que la gente que no cree o no ha oído hablar de ti pueda, aunque sea, ver la página web y, bueno, interesarse, ¿no?, por todo lo que hacemos, Señor. Te pido por tu sangre, Señor, y por tu cuerpo, Señor, para que bendigas también este tiempo de mesa y que bendigas, bueno, pues todo lo que haces por nosotros, Señor, y pese a las dificultades que aquí estamos, ¿no? Honrándote cada domingo y personalmente cada semana. Bendice este tiempo y bendice a los que lo están pasando mal, Señor. Tu nombre, amén.
mañana, al despertar, de mañana, al despertar, de mañana, al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo. Y cuando temo yo, y cuando temo yo, y cuando temo yo, dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo. Al momento de morir, al momento de morir, y al momento de morir, dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Nada más deseo yo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo. Muy bien, pues continuamos con Hechos y continuamos con Ismael, lo cual es un privilegio para todos nosotros.
El pasaje de hoy es Hechos 13, del 42 al 52, que evidentemente es continuidad del pasaje del día anterior. Y vamos a orar por Ismael, por este tiempo de predicación, por su mensaje, y voy a pedir a nuestro hermano Jesús que ore por él. Señor, estamos reunidos aquí en comunidad, todos juntos en torno a ti, en torno a tu palabra. Estamos reunidos con humildad, con adoración, como hemos visto en las canciones. Confiamos en ti, tú eres la roca fuerte, nos apoyas y nos sostienes en los momentos de debilidad. Nos aceptas tal y como somos, sabiendo que somos pecadores recalcitrantes, y nosotros recibimos de ti a cambio el agua de vida de tu palabra. Que el trabajo que ha estado desarrollando durante estos días Ismael, para exponerlo sobre todos nosotros, sea palabra de bendición, sea palabra de construcción, de edificación sobre nosotros, durante esta semana en nuestra vida. En este pasaje de Hechos, que le llevemos a nuestra vida, sino no solamente como un momento más de espiritualidad o un momento más de conocimiento cultural. No, esa no es tu misión que tienes encargado a nosotros. Nosotros depositamos en ti, descansamos en ti y nosotros nos alimentamos de tu palabra. Bendice a Ismael, Señor, en su trabajo, y que sus palabras sean fiel reflejo de la voluntad que tienes para con nosotros. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Jesús, por esta oración, por tus palabras. Y un saludo, por supuesto, a todos los que estéis ahí conectados. Me he puesto una visión lo más panorámica posible para estar viendo el mayor número de caras posibles, porque se extraña, ¿verdad?, la falta también de ese contacto visual cuando estás hablando desde casa a todos vosotros. La verdad que añoro mucho, ¿no? Y echo en falta el poder tener ese contacto, esa interactuación que nos permite la cercanía, ¿no? Pero ahí me he puesto, gracias a estas herramientas, pues una pantalla muy panorámica. Os veo a bastantes y agradezco muchísimo el poder estar viendo también vuestras caras. Por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Estas palabras resonaron en la sinagoga, fue el cierre del discurso de Pablo, y son las palabras que cada asistente se llevó ese día a su casa. Judíos y gentiles que asistieron a esa reunión de cada sábado en la sinagoga escucharon este cierre de mensaje, y fueron unas palabras que Pablo había contextualizado, en las que les había explicado la necesidad de un Salvador, dado que el pueblo, desde que fue escogido por Dios, no había hecho más que mostrar su incapacidad para ser salvos por sí mismos. La necesidad de un Salvador que tenía que llegar, porque aún todos esos reyes, todos esos jueces, todos los líderes, todos los profetas respetados por el pueblo demostraron no ser ese Salvador válido. Por eso Pablo anunció que ese Salvador era otro, y que además había llegado, que no había que esperarle, y que era un Salvador que cumplía las promesas, todo aquello que se había escrito de él, incluso lo aparentemente negativo o que no pareciera que no debía de acompañar a un Salvador, como era su propia muerte. Pero es que esa muerte también fue profetizada, pero es que además fue un Salvador que no vio corrupción, como se profetizó, y fue resucitado. Un Salvador que otorgaba aquello que la ley de Moisés no podía otorgar, la justificación, el ser considerado justo. Ese fue el mensaje que Pablo llevó a la sinagoga ese día. Mensaje que tuvo todo ese tiempo a los que oyeron totalmente dando vueltas, pasando una noche quizás sin dormir, oyendo de nuevo en su mente este mensaje, porque sin duda que sembró en ellos mucha inquietud, muchas dudas. Muchos años escuchando que la ley de Moisés era el camino para alcanzar esa justificación. Muchos años escuchando que el gran rey David era ese libertador, o que si no lo era, el que fuese iba a ser un gran guerrero, vencedor, libertador,
derrotador de los romanos, por ejemplo, y de repente llega Pablo a decirte que ese no es el rey que tienes que esperar, que ya ha llegado, que ha muerto, que te ha dado el perdón de pecados, cosa que no pudo hacer la ley de Moisés. Sin duda que ese mensaje sembraría mucha inquietud en todos los oyentes. Fue sin duda una semana de muchos comentarios en los círculos de la sinagoga, en los círculos familiares judíos, mucha inquietud en los mercados. Sin duda que fue un tema, como diríamos hoy, trending topic de esa semana en la ciudad. Y era un mensaje además que demandaba respuesta. Y hoy vamos a ver la respuesta que tuvo. Y como decía Valentín, estamos en el capítulo 13 de Hechos y vamos a ver la reacción o las consecuencias que tuvo este mensaje en los oyentes. Estamos en el capítulo 13 de Hechos y voy a leer el texto que nos ocupa hoy, lo voy a leer todo seguido. Es desde el versículo 42 del capítulo 13 de Hechos hasta el final del capítulo, versículo 52. Y nos dice este texto: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vemos en primer lugar una respuesta positiva de parte de un grupo formado tanto por judíos como gentiles, que tienen una respuesta de aceptación y de afirmación del mensaje de Pablo. Tienen además interés y acuden a él para inmediatamente después de la reunión continuar queriendo saber más, preguntando y además solicitándole: por favor, vuelve el sábado que viene para que vuelvas a tomar la palabra y nos puedas seguir hablando más de este mensaje. Vemos esta respuesta positiva al mensaje por parte de un grupo. Y la respuesta de Pablo y lo que les indica es que perseveren en la gracia de Dios. Esto es muy importante. No tenemos que olvidar que lo que estamos llamados a llevar a otros, y lo que en este caso hizo Pablo, no es una serie de reglas para constituir iglesias, no es una serie de normativas, no es la extensión de una denominación, sino la gracia de Dios. Este es el mensaje que tenemos que llevar. Muchas veces, como creyentes o como iglesia, caemos en el error de considerar que la gracia de Dios es parte del Evangelio como el canal de entrada a la salvación y a las bendiciones de Dios, pero que una vez tomado ese canal de entrada, la gracia, se inicia un camino de méritos, de servicio en la iglesia, de obediencia a Dios, en el que parece que la gracia fuese quedando atrás y cada día lo que tienes que hacer es ir ganando el poder permanecer en ese pueblo de Dios en el que acabas de entrar. Y pareciera que dejamos la gracia como algo para aquellos que no conocen a Dios y que el camino del día a día del cristiano ya no es un camino de gracia. Pero vemos como Pablo les anima a perseverar en la gracia de Dios. La gracia de Dios como el canal no solo de entrada al pueblo de Dios,
sino como el alimento diario en el que tenemos que sostenernos. Somos salvos por gracia, pero vivimos nuestra fe también en la gracia. Crecemos en nuestra fe a través de la gracia, puesto que esa gracia que reconoce que no somos merecedores del favor de Dios y que solo recibimos su favor por su mero deseo y amor, siendo un don hacia nosotros totalmente inmerecido, no es algo que únicamente existe en esa forma cuando llega a nosotros, sino que es en la gracia en lo que tenemos que vivir cada día. Que nuestro crecer cristiano sigue siendo gracias a la gracia de Dios y no a nuestro mérito. Por eso Pablo les recuerda y les insiste y les pide que perseveren en la gracia de Dios. Pero no todos tienen esta respuesta positiva. Encontramos a continuación el rechazo además de los judíos, de quienes se dice que al oír la palabra de Dios la rechazaron. Hemos hablado de perseverar en la gracia de Dios, ahora hablamos de rechazar la palabra de Dios, y es que será este un texto hasta el final, lo vamos a ver, en el que constantemente se acompañan muchas de las palabras de Dios, la gracia de Dios, la palabra de Dios, siendo Pablo totalmente alguien que se aparta y que lleva el protagonismo a Dios, a su gracia, a su palabra, a su mensaje. Oyen la palabra de Dios, no oyen el discurso de Pablo, no oyen el mensaje de una denominación, no oyen unas reglas establecidas por orden, por hombres, sino que oyen la palabra de Dios. Y esto también es muy importante. Muchas veces decimos que el mundo rechaza la palabra de Dios, pero también debemos ser sinceros, hacer una autocrítica y preguntarnos a nosotros mismos, ¿estamos compartiendo realmente la palabra de Dios? ¿O estamos compartiendo nuestras ideas como iglesia, nuestro modo de vida como cristianos, nuestras conclusiones personales respecto a lo que está bien o lo que está mal? Muchas veces decimos, han vuelto a rechazar la palabra de Dios, pero quizás ni siquiera les hemos compartido la palabra de Dios y lo que hemos compartido es una serie de hábitos o de prácticas que nosotros tenemos. Esto es para que nos lo quedemos como reflexión. En este caso, sí que Pablo puede decir que oyeron la palabra de Dios y que rechazaron la palabra de Dios, porque lo que oyeron y rechazaron es el mensaje que acabamos de resumir, que está totalmente enfocado en la palabra de Dios. Dice que lo rechazaron por diversos motivos. El primero de ellos son los celos. Muy importante, a nadie nos gusta perder nuestro lugar. Muchas veces nos sentimos atacados ante ese nuevo compañero de trabajo que llega y que parece una persona muy eficiente. Enseguida aparece el miedo de que me pueda desplazar. Eso mismo puede suceder incluso en la iglesia. Llegan nuevas personas, pudieran ser ya hermanos, y puede parecer que van a desplazarte del lugar que tienes. Pueden ser incluso personas recién llegadas a la iglesia y a la fe, y que pudiera parecer que, oye, se está llenando la iglesia de nuevas personas, parece ser que las prácticas que teníamos, la confianza, el grupo que éramos tan unido, ante la llegada de nuevas personas, pueden surgir los celos y la preocupación a que desplacen tu lugar. O puede ser incluso que desplacen tus ideas. En este caso, encontramos cómo este grupo de líderes de la sinagoga, estos judíos, sentían celos por el fruto que estaba teniendo Pablo, ya sea por miedo a ser desplazados, ya sea por envidia ante el éxito de una predicación. El caso es que surgen los celos y debemos también ser honestos y reconocer que esto es un peligro en el que nosotros también estamos inmersos y que tenemos que cuidar, porque pudiera ser incluso que sintiésemos lamentablemente celos ante ver el crecimiento de la palabra y la extensión del Evangelio, cuando a lo mejor lo que estamos enfocados es en nuestro crecimiento y que queremos que sea nuestro nombre el que figure. No solo celos, también hubo un rechazo intelectual. Dice que contradecían, que rebatían la palabra de Dios y que incluso blasfemaban. La blasfemia hace un énfasis en aquello que ataca las bases de tu fe. Cuando dices que alguien comete blasfemia, en este caso, por ejemplo, para un judío una blasfemia sería decir que Jesús era Dios. Ahí te acusarían de estar blasfemando, porque o ellos sentían que atacabas las bases de su fe. Por lo tanto, había también un rechazo intelectual.
en el que contradecían el mensaje de Pablo. Este mensaje de justificación, de perdón, era contradecido. Y me recordaba a algunos textos que encontrábamos en los Evangelios, lo cual nos muestra que esto no era nada nuevo. Voy a leer en Juan capítulo 9 una escena que os será familiar. Jesús acaba de sanar a un ciego de nacimiento. Este ciego está dando testimonio de lo que Jesús acaba de hacer con él. Estamos en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, en el que se cuenta esta historia en la que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Los fariseos acuden a interrogar a este ciego para preguntarle qué es lo que ha sucedido y tratar de tapar esta historia, puesto que saben que es una gran evidencia del poder de este Jesús. Y en el versículo 27, 28 y 29 vemos la conclusión de este interrogatorio. El ciego está diciendo, mira, yo solo sé que era ciego y ahora veo y discípulo de este Jesús me considero por lo que ha hecho en mi vida. Versículo 27 del capítulo 9 de Juan. Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. El rechazo a Jesús ha sido algo que siempre ha estado ahí presente desde su llegada. En esta escena, en esta historia, vemos cómo orgullosamente los fariseos dicen, de ese Jesús no sabemos nada. Nosotros, discípulos de Moisés, somos. El rechazo, la blasfemia, el contradecir el mensaje de Pablo era algo que siempre había estado presente. El considerar a Jesús como inferior a Moisés, el considerarse orgullosamente discípulos de Moisés y no seguidores de Cristo, era algo que siempre había estado presente. Y lo encontramos ahora en esta sinagoga no como algo nuevo, sino como algo que había sido el día a día de los judíos que rechazaban a Jesús. Pero hay un último motivo por el que rechazan el mensaje. Hemos visto los celos, hemos visto esa envidia ante el crecimiento de la palabra, por la llegada especialmente de tantos gentiles a la sinagoga. Hemos visto también un rechazo intelectual hacia la persona de Jesús y su mensaje. Pero ahora vemos un último motivo, dice el texto, que es que no se consideraban dignos de la vida eterna. El mensaje que Pablo acababa de compartir era un mensaje que efectivamente pudiera ser ridiculizado, puesto que era un mensaje muy sencillo. Hacía la salvación algo aparentemente muy sencillo. Justificado, hecho justo, perdón de pecados por la muerte de otro. Y tú no tenías que hacer nada. Probablemente todos estos asistentes a la sinagoga se reían y se burlaban diciendo, vaya mensaje más simple. Así que ese es el camino de la salvación. Tenemos a Moisés, a quien seguimos, cuyo camino de la salvación es toda una lista interminable de leyes, de reglas, de normas, de cosas difíciles de hacer, que verdaderamente convierten en todo un mérito alcanzar la salvación. Y tú vienes ahora a hablarnos de una salvación que se recibe por lo que otro ha hecho y yo no tengo que hacer absolutamente nada. No puede ser esa la salvación. No me digas que esa es la salvación que tengo que recibir. No se consideraban dignos de la salvación. Ellos mismos imponían un listón que les llevaba a no considerarse dignos de la salvación y afirmar que aquellos que dijesen que se podía ser salvo o que se podía afirmar que ya eres salvo por la sangre de Cristo, se estaban equivocando, puesto que nadie es digno de la salvación y Dios sabrá a quién tiene que salvar. Pero lo que Pablo afirmaba es que gracias a él, gracias a la muerte de Cristo, tenemos perdón de pecados y somos justificados. Podemos afirmar con seguridad y con rotundidad que somos salvos. Y este es el mensaje que es locura. El mensaje del Evangelio, la locura de la cruz. El mensaje que hace que incluso algunos lo rechacen porque les parece que no es un mensaje que les dé dignidad, no es un mensaje que les dé mérito y no es un mensaje que pueda estar a la altura
de lo difícil que tendría que ser la salvación. Y es que al hombre le encanta conseguir las cosas por sí mismo. Al hombre le encanta poder llegar a la meta y decir que ha llegado por sí mismo, que lo ha logrado por su esfuerzo. Por eso un mensaje de salvación en Cristo era un mensaje ridiculizado. Al hombre le encanta poder llegar donde otros no llegan, poder conseguir algo por sí mismo que atraiga el aplauso de otros y el mérito, y no tener que dar las gracias a otro porque eres tú el que lo ha hecho. Por eso el mensaje de Pablo era un mensaje que consideraban indigno, y Pablo les dice: vosotros no os estáis considerando dignos de la salvación. Definitivamente rechazaron el mensaje. Y la respuesta que tuvo Pablo fue decirles: a vosotros era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Vosotros, el pueblo de Dios, sois los primeros que tenéis que recibir esta noticia, puesto que a vosotros se os ha encargado ser el canal de comunicación del mensaje de salvación, así os lo encargó Dios. Por eso sois los primeros a los que os tengo que traer la noticia. Sois los encargados de llevar bendición a todas las naciones. Pero dado que lo estáis rechazando, dice Pablo, yo ya he hecho lo que tenía que hacer, ahora nos volvemos a los gentiles. Y cita un texto de Isaías, dos textos más bien, en los que se dice que ya estaba profetizado que tenían que ser luz a los gentiles y llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, lo que Pablo estaba haciendo era lo que le había sido ordenado. Es más, recordamos al principio del libro de Hechos, también en la despedida de Cristo con sus discípulos, cómo se da la orden de llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Así que Pablo no se queda entristecido, no se detiene ahí, sino que se da la vuelta y se vuelve a los gentiles. Pensaba también, volviendo a los evangelios, seguro que todos conocéis la parábola de la Gran Cena. Una parábola que quizás en una primera lectura pudiésemos pensar que nos está hablando de la generosidad en nuestra mesa, pero viendo ahora esto nos damos cuenta de lo que verdaderamente está queriendo transmitir esa parábola. La parábola de la Gran Cena. Un señor se encuentra, para los que queráis más tarde leerla, en Lucas 14. Un señor que encarga a su siervo, ahora que está listo el festín en la mesa, ahora que ha organizado una gran cena, le encarga al siervo que vaya a buscar a sus invitados, a aquellos para los que había preparado la gran cena. Este siervo va a repartir las invitaciones diciendo que ya está lista la cena y va a invitar al evento. La respuesta que encuentra es que los invitados, bien porque uno acaba de comprar una hacienda y tiene que ocuparse de ese trámite, otro acaba de comprar unas yuntas de bueyes y tiene que probarlas. Alguno incluso dice, mira, me he casado recientemente y no puedo estar ahora ocupado en otras actividades. La realidad es que este siervo le dice a su señor, todos los invitados a la cena han rechazado venir a esta gran cena. Lo que el Señor hace es decirle, sal fuera y llama entonces a los pobres, a los mancos y a los cojos y tráelos a cenar. Pero es que además sigue habiendo sitio. Sal y trae a todos, a todo el que te encuentres, tráelo a la mesa. ¿No es esta una parábola que nos hable de la generosidad en nuestra mesa? No nos habla ni siquiera de la obra social, sentando a los pobres y a los mancos y a los cojos a nuestra mesa. Otros lugares habrá en la palabra para encontrar todo eso, por supuesto. Pero en este caso nos está hablando de esa gran invitación al pueblo judío para acudir a la mesa que estaba preparada. Pero habiendo rechazado esa invitación, el Señor no se detiene y sale a buscar a aquellos que habían sido marginados, rechazados y que nunca se esperaba que se sentaran a esa mesa, los gentiles, a todos sentadlos a la mesa y que todos disfruten del festín tal y como estaba preparado. Pablo no se detiene. A vosotros era necesario invitaros en primer lugar, pero dado que no queréis, dado que no aceptáis la palabra de Dios, nos volvemos a los gentiles. Y vemos el fruto en los gentiles. Se nos dice que se regocijaban y que glorificaban la palabra
del Señor una vez más aparece. No glorificaban a Pablo y a Bernabé, no glorificaban el haber sido aceptados en una denominación o en una iglesia. Lo que les daba gozo y glorificaban era la palabra del Señor. La palabra del Señor que traía justificación, perdón a sus vidas y que les invitaba a una mesa a disfrutar del gran banquete. Y dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Será en otros textos de la palabra donde encontraremos mayor desarrollo de esta doctrina de la elección o de una ordenación previa para la vida eterna, como dice aquí. No es en este lugar donde se desarrolla esta doctrina, ni en este momento Pablo desarrolla esta doctrina, simplemente la menciona. Y precisamente la menciona aquí para mostrarnos que esto que estaba sucediendo no era una improvisación por parte de Dios. Que esto de que en esa sinagoga hubiese un grupo de gentiles que escuchase y que recibiesen la palabra del Señor, no era un parche en la historia, no era algo que estaba sucediendo por sorpresa, no era un plan B en las manos de Dios, o no era una alternativa de segundo nivel a lo que hubiese sido el gran plan de Dios. Esto estaba completamente ordenado. Aquellos que creyeron eran los que estaban ordenados para vida eterna previamente. Dios no improvisa. Lo que estaba sucediendo estaba ordenado desde el principio, que los gentiles escucharían y creerían en la palabra de Dios. Y así lo encontramos desde el propio Génesis. Esta doctrina tiene una gran implicación para nosotros como pueblo, a nivel general, para, podemos decir, todas las naciones y también como personas. Nos va a transmitir tranquilidad, nos va a transmitir seguridad, porque nuestro Dios es un Dios que tiene planes, es un Dios que ordena desde la eternidad, un Dios al que no le sorprende nada de lo que sucede, un Dios al que tenemos que dar las gracias por todo, porque todo viene de Él, pero un Dios en el que podemos encontrar seguridad, porque nada le sorprende, porque no tiene que estar cambiando de plan, porque no tiene que estar improvisando, porque sus planes no son desafiados por nadie, porque sus planes, incluso aquello que aparentemente pudiera parecer en contra de su plan, es su plan. Encontramos seguridad en un Dios que gobierna, que ordena y que tiene soberanía. Pero es que además nos lleva a reconocer nuestra limitación y ser humildes, porque es un Dios al que tenemos que dar las gracias por aquello que incluso pensamos ser nosotros los que logramos esas cosas. Ordenados para vida eterna, los gentiles y cada uno de los gentiles que creyó ese día. Tenemos que postrarnos, que dar gracias y reconocer como pueblo, reconocer como iglesia y reconocer como individuos que todo lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado, que todo lo que sucede en nuestra vida es porque Él lo ha ordenado, que nada de lo que sucede es una improvisación o un borrón en el plan de Dios. Y finalmente tenemos que darle gracias porque no fuimos nosotros los que le encontramos, sino que fue Él el que nos encontró. Y que cuando yo creía que le estaba buscando, era Él el que me estaba buscando a mí. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Se difundía no una iglesia, no una denominación, no una extensión de la iglesia de Jerusalén, no la iglesia del apóstol Pablo, se difundía la palabra del Señor. Los judíos intentaron detenerlo. Dice que hablaron con líderes de la comunidad, con mujeres influyentes y que lograron incluso expulsar a Pablo y a Bernabé de la ciudad. Intentaron detener esta progresión de la palabra. Y necesariamente tenemos que pensar en el principio del Evangelio de Juan. Este Evangelio que tantas veces revisamos y utilizamos también para comunicar el Evangelio como un Evangelio muy didáctico en lo que tiene que ver con el mensaje de salvación, en el que de inicio se nos habla del verbo, este verbo hecho carne, y en el que en el versículo 11 del primer capítulo, Juan 1:11, se nos dice, en referencia a Jesús, a lo suyo vino y los suyos
no le recibieron. Y aquí vemos cómo Pablo y Bernabé, siendo expulsados de la ciudad después de transmitir este mensaje, nos están recordando que a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Pero ellos se sacuden el polvo, un gesto que viene a indicar que no tienes nada que ver con la ciudad que dejas, te sacudes hasta el polvo porque no quieres llevarte nada de esa ciudad, ni siquiera el polvo de tus pies quieres que salga contigo de la ciudad, te lo sacudes en las afueras para no llevar nada, porque no te identificas con esa ciudad. Se sacuden el polvo, salen de la ciudad, continúan su viaje para seguir llevando la palabra del Señor a otros lugares, y se nos dice que los discípulos, ya se les llama discípulos a estos que creyeron el mensaje, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Llenos de gozo. Habían sido invitados a la mesa, se habían podido sentar a esa mesa de esa gran cena y podían estar degustando el menú que había sido preparado, no un menú de segunda, no un menú de menor categoría, sino el menú original que estaba preparado, y experimentaban el gozo. Además, es un gozo que prevalece sobre cualquier circunstancia. No les quitaba el gozo el ver que no iban a ser aceptados en esa sinagoga, puesto que el gozo viene no de ser aceptado por un lugar o por un grupo de gente. El gozo viene por sentarte a la mesa de la cena que ha preparado ese Señor. El plan quizás no estaba sucediendo como ellos esperaban o como a ellos les hubiese gustado. El plan original hubiera sido otro, pero aunque no se estaba cumpliendo como ellos esperaban, había gozo. ¿Cuántas veces no tenemos un plan evangelístico y vemos que no da frutos, pero escuchamos de fruto en otros lugares? ¿O cuántas veces no hemos orado durante tiempo por la conversión de alguien y no llega, pero llega la de otras personas que no esperábamos? ¿Acaso eso nos tiene que quitar el gozo? ¿Acaso somos nosotros los que definimos el plan? Tenemos que gozarnos, sea cual sea el plan que se esté desarrollando. Y en este caso vamos a ver también como punto de culminación y como punto central de todo este mensaje, qué fue la verdadera causa de gozo de estos discípulos que acababan de escuchar la palabra. Y la encontramos en el libro de Gálatas, que puede ser una lectura excelente para esta semana. Hay muchísimas referencias, pero me quedo con Gálatas 3, versículo 29 y un poquito los anteriores, desde el 27, 28, pero en especial el 29. Dice Gálatas 3:29 que en Cristo no hay judío ni griego, que todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Estos gentiles sintieron el gozo de saber que en Cristo ya no había ni judíos ni griegos, que no hay distinción, que no eres un cristiano de segunda categoría, que además siendo de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. A Abraham se le encargó ser bendición a todas las naciones. Ya desde Génesis vemos cómo el encargo fue el de ser bendición a todos. Pero es que además, ese a todas las naciones está clarísimamente enfocado a la entrada de los gentiles, como también el propio libro de Gálatas nos dice. Esa descendencia que Dios le explicó mirando las estrellas del cielo y que le dijo, mira, todas estas que ves, todos estos van a ser tus descendientes. El propio libro de Gálatas dice que ya estaba ahí Dios mostrándole que el mensaje de salvación llegaría a los gentiles. Y es que además puedes considerarte linaje de Abraham si estás en Cristo. Y esto es algo maravilloso. Podemos decir que somos descendientes de Abraham y herederos, dice el texto, según la promesa. Recordaréis de la semana pasada que destacábamos mucho cómo Pablo se refería al Evangelio como el Evangelio de la promesa. Pues somos herederos de la promesa. Podemos considerarnos beneficiarios y podemos disfrutar todas las bendiciones de las promesas. Podemos mirar hacia atrás sabiendo que nuestra fe no nace
a partir de la muerte de Cristo, que nuestra fe no nace a partir de los viajes de Pablo o del Nuevo Testamento, sino que nuestra fe nace desde el principio de los tiempos en los que Dios ya habló a Abraham de ser bendición a todas las naciones y de cómo le habló de establecer un pueblo que tenía que ser un pueblo de toda lengua, raza y nación, y que sería un pueblo en el que no habría distinciones. Es por eso que tenemos que experimentar el gozo de poder ser parte de ese pueblo y de poder haber recibido ese mensaje. Y os quiero retar a tener una reflexión personal cada uno de nosotros, porque muchas veces me preocupa el excesivo amor o referencia que hacemos a todo lo que tiene que ver con los tiempos pasados. Creo que podemos y debemos estudiar con muchísimo afán el Antiguo Testamento, puesto que es el desarrollo de esas promesas, puesto que es historia de nuestro pueblo como pueblo de Cristo. Pero muchas veces puede ser peligroso el excesivo afán con el que podemos añorar los tiempos en los que el pueblo de Dios vivió de las sombras, de las imágenes, de las ilustraciones, de los tipos que anticipaban lo que iba a llegar. Lo que iba a llegar ha llegado y lo tenemos, ya ha llegado. Todo lo que apuntaba a lo que iba a llegar forma parte del pasado, no de un pasado del que debamos renegar o del que pensemos que no podemos aprender nada, pero hoy ya tenemos todo el cumplimiento de esas promesas y somos herederos de todas esas promesas. No vivamos en el pasado anhelando vivir en los tiempos en los que otros esperaron el cumplimiento de esas promesas. Nosotros ya hemos visto esas promesas cumplidas. Por ello, me gustaría lanzaros un poco el reto y el desafío de la reflexión de que cada uno medite con qué tipo de acercamiento está teniendo a todas esas ilustraciones, a todos esos tipos y a todas esas prácticas que no tenían otra función sino la de recordar al pueblo que algún día llegaría el Salvador. Nosotros podemos afirmar y celebrar que el Salvador ya ha llegado y que las promesas ya se han cumplido. Quiero dejaros esta semana una palabra: gozo. El gozo de saber que tenemos perdón en Cristo. El gozo de saber que hemos sido justificados. El gozo de saber que estamos sentados a esa mesa. Y el gozo de saber que linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Muchas gracias a todos y os deseo una feliz semana. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Ismael, por la palabra, por traernos el gozo de la palabra de Dios, por recordarnos quiénes somos y, sobre todo, de quién somos. Voy a pasar a un anuncio muy rápido, un anuncio que es realmente un agradecimiento de la Iglesia a dos personas. Sabéis que la puerta de la iglesia pues, estaba hecha un desastre con grafitis y ayer Adán y Valentín pues, estuvieron pintándola. Aquí tenemos a Adán en plena faena. Esperamos que no tengas muchas agujetas, Adán, y os damos las gracias todos por haber dejado la iglesia tan estupenda. Esperamos que en breve podamos reanudar los cultos presenciales y veremos todos la gran labor que habéis realizado. Muchísimas gracias a los dos y hasta la semana que viene. Muy bien, pues dar gracias a todos por este tiempo de comunión que hemos tenido como iglesia. Gracias, Samu, porque has llevado todo el tema del Zoom y del sonido. A Matt, sin duda, y el equipo de alabanza que acompañáis el tiempo de alabanza. Ismael por su predicación y, como no, Blanca y Begoña por vuestra diligencia con los anuncios, por los diferentes foros que hay en la iglesia. Estáis siempre pendientes de lo que debemos saber y os lo agradecemos. Vamos a terminar este tiempo con una oración de Noemí, la mujer de Miguel, y de despedida, una oración de despedida, y después escucharemos una canción y luego para aquellos que quieran, pueden quedarse tiempo de conversación en el Zoom. Que el Señor os bendiga. Bueno, pues oramos, iglesia. Pues Dios, muchas gracias por
por poder tener este tiempo de compartir juntos, Señor, por poder tener estos medios para poder juntarnos toda la comunidad, Señor, y pues poder aprender juntos de lo que tú quieres hablarnos, Señor. Gracias por la vida de Ismael, por la palabra que él nos ha dado hoy, Señor. Y pues te pido que nos ayude a seguir meditando en esta palabra y ver lo que tú quieres hablarnos a cada uno personalmente a través de ella. Y también ayúdanos, como decía Ismael, a no vivir, Señor, de nuestra propia manera, Señor, sino a tener presente de que pues vivimos por tu gracia, esa gracia es merecida. Y pues te seguimos pidiendo por cuidado para esta semana y por tener ánimo en toda esta situación que estamos viviendo y cuidándonos a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando cuán bello. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Todos los hombres canten conmigo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Todos juntos vamos a declarar su belleza, la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor
está.